Seguimos aquí en Día a Día y como comentábamos en el bloque anterior, hoy comenzó finalmente la vacunación contra la fiebre aftosa. Es por eso que está con nosotros el dirigente rural, Alfredo Bell, que es dirigente de FUCOFA y también coordinador general de la provincia de la Federación Agraria Entre Ríos. Muchas gracias por venir, Alfredo. No, es un gusto. Bueno, comenzó hoy, se va a extender por un mes, ¿verdad? Por 2 meses. 2 meses, hasta diciembre, claro. La vacunación es una, diríamos, actividad delegada del SENASA. O sea, nosotros, en este caso, la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa es una organización, diríamos, sin fines de lucros, que está conformada por 3 entidades. O sea, está integrada por la Federación Entrerriana de Cooperativas, por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos y la Federación Agraria. Conformamos hace más de 25 años esta organización para justamente encarar en ese momento la lucha contra la aftosa, planteando, diríamos, la erradicación. Así que bueno, hoy Argentina es un país libre de aftosa con vacunación y bueno, cada dos periodos en el año, 2 veces en el año se vacuna. En esta etapa se vacuna el total del rodeo, son alrededor de 4.400.000 cabezas, y se comienza también en forma simultánea con la vacunación de las terneras contra la brucelosis, que es una enfermedad, diríamos, que se vacuna una sola vez en la vida de las terneras entre 3 y 8 meses. Así que las terneras que nacieron este año, el 2017, se empiezan a vacunar y se terminan, por esa cuestión de la edad, de vacunar en marzo, abril, cuando hacemos la otra parte de la campaña, cuando empieza el año que viene, pero ahí las terneras nacidas en este año se terminan de vacunar en el marzo y abril. ¿Y cómo es el operativo de vacunación? Bueno, nosotros tenemos como premisa vacunar el total del rodeo en ese periodo de 60 días. Entonces, para eso lo que hacemos es, tenemos dividido la provincia en zonas, cada departamento tiene distintas zonas. Hay algún departamento, los más grandes, tienen hasta 25 zonas distribuidas para que haya una cantidad de cabezas y una cantidad de establecimientos y de acuerdo también a la propia complejidad que tenga, diríamos, de camino, del estado de los caminos y demás, que haga más o menos que las zonas sean homogéneas. Son 282 las que están en la provincia y ahí hay un responsable que es el vacunador que hace el barrido para lograr el 100% de la vacunación de los animales en ese plazo de 60 días. ¿Y cómo ha sido en ediciones anteriores? Este año, por ejemplo, ¿se pudo alcanzar la totalidad del rodeo? Bueno, siempre, diríamos, tratamos de cumplir en esas condiciones. Nosotros se vacuna, diríamos, en esta campaña el total del rodeo y en la próxima se dejan sin vacunar las vacas y los toros. Así que bueno, ahí vamos viendo cómo es, a veces diríamos hay más o menos cantidad de animales. Estimamos más o menos que hoy el rodeo de la provincia son estas 4.400.000 cabezas. Y bueno, a veces lo único que por ahí incide, diríamos, como contratiempo es la cuestión climática, que sí, dificulta muchas veces porque no hay acceso en los caminos, hay problemas en los corrales, hay problemas para juntar la hacienda, pero el productor es muy consciente, está muy ya acostumbrado y es muy responsable, por lo tanto coordina con el vacunador en tiempo y forma y bueno, y de esa forma se puede lograr que se junte la hacienda y se pueda hacer el trabajo de vacunación. Hay lugares con dificultades, como la zona de islas, la zona de montes, pero bueno, tenemos, diríamos, una buena dinámica y una buena articulación con los productores para poder cumplir con el trabajo. Teniendo en cuenta el tiempo y esto que marcaba Alfredo, sobre todo en estas primeras semanas, según el Servicio Meteorológico Nacional, va a haber días de muchas precipitaciones. ¿Está contemplado que pueda llegar a haber una prórroga más allá, digamos, que tenemos 2 meses por delante? Siempre está contemplado. En ese caso nosotros tenemos que pedirle al SENASA que nos autorice a que haya algún tipo de prórroga. Pero bueno, como los días son en la primavera, ya en el verano son más largos, diríamos, normalmente en esta etapa podemos aprovechar más, diríamos. Así que los vacunadores en eso son, ellos tienen un contrato de obra, con lo cual cuando recién pueden terminar de cobrar cuando termina la obra. Entonces también ellos son los primeros interesados en terminar con el trabajo. Claro. Así que ahí hay, diríamos, un mecanismo, diríamos, que nos ayuda a que las cosas se hagan en tiempo y forma. Muchos productores ya conocen la importancia de vacunar sus cabezas de ganado contra la aftosa, pero para la gente, para que entienda, ¿cuál es la importancia de que se realice esto cíclicamente? Bueno, la aftosa es una enfermedad que tiene restricciones comerciales.
Entonces nosotros, para poder recuperar ahora los mercados a nivel internacional, tenemos que rendir cuentas, diríamos, de nuestra situación sanitaria. La Argentina viene, diríamos, cumpliendo. En esto hay a nivel internacional una organización que se llama la OIE, ahí es donde nosotros presentamos una vez por año cuál es la situación del país. Y bueno, en este caso, como somos libres con vacunación, hemos logrado, diríamos, sostener mercados, recuperar otros. Y bueno, la condición sanitaria es una condición necesaria para poder aspirar después a la apertura de mercados. Por ejemplo, en este momento, en los últimos días, semanas, ha habido focos de aftosa en Colombia. Eso ha generado toda una alarma, diríamos, porque bueno, como que toda, diríamos, la región de Latinoamérica estaba ya con un avance significativo en la lucha, y bueno, en un momento para otro aparece un focos de aftosa en Colombia. No se sabe realmente cuál es la situación de Venezuela. Entonces, bueno, es una enfermedad que donde se bajan los brazos aparece. Entonces, bueno, hay que estar muy atento, cubrir el 100% del rodeo. Y la mejor defensa que tenemos, justamente, como en todas las enfermedades que se pueden, diríamos, se pueden prevenir con la vacunación, es vacunar. Claro. Hay algunos estados, como el de Brasil, por ejemplo, que planteaban que sea opcional vacunar. No, ellos plantean la eliminación. Dejar de vacunar. Ellos están en algunos estados con esa, diríamos, política. Nosotros acá todo lo que hemos conversado no va en esa línea, al menos por ahora. Así que ha habido, diríamos, debates y discusiones. Hay un espacio que se llama la CONALFA, que es una COSALFA, perdón, que es una organización que está en los países de Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina. En este momento el único país que tiene esta condición es Chile, que tiene, bueno, poca cantidad, que tiene la cordillera que lo diríamos. Porque acá el problema es que cuando vos tenés esta enfermedad, por ejemplo, en Colombia, bueno, el virus se puede, diríamos, trasladar en cualquier condición, diríamos, por persona, por la propia carne, diríamos, se aloja en el hueso, por eso se prohíbe muchas veces. Se permite comercializar carne pero sin hueso. Nosotros, la Argentina, tiene un área libre de vacunación, sin vacunación, que es la Patagonia. Entonces, bueno, hoy, y a la prueba, diríamos, de la historia que ha habido en el 2000, se dejó de vacunar en la Argentina y eso hizo que en el 2001 se volviera con la enfermedad. Entonces, bueno, por ahora la herramienta más precisa para poder, diríamos, estar resguardado de esta enfermedad es la vacunación. Alfredo, sacándolo de este tema de la vacunación contra la aftosa, se está desarrollando un juicio por el tractorazo del 3 de septiembre del 2015, donde los querellantes son 10 agentes de la Policía de Entre Ríos con respecto a las manifestaciones que se realizaron frente a Casa de Gobierno. Ya algunos de los dirigentes habían declarado, sosteniendo obviamente que fue en defensa propia y respondiendo a un ataque de la policía. ¿Usted ya pudo declarar? No, nosotros vamos a declarar con Echeverría el jueves. El jueves. ¿Y cómo está esa causa? ¿Cómo están ustedes ante este juicio? Nosotros estamos muy tranquilos porque sabemos el rol que nos tocó desempeñar, diríamos, en esa oportunidad. Eran tiempos difíciles, el 2015, nosotros teníamos muchas movilizaciones. Esto fue en septiembre, en el mes de julio habíamos estado con un acampe que había durado una semana y ahí se habían dado una serie de compromisos de parte del gobierno que no se cumplieron. Entonces, cuando llegamos a septiembre ya estaba para iniciarse la campaña de siembra, de cosecha, y no había respuestas y demás. Y bueno, a tal punto que después de ese día, diríamos, el gobernador nos recibió, se acordó una medida concreta, diríamos, el Banco Entre Ríos empezó a asistir a los productores, o sea que nos asistía la razón claramente porque fue reconocido el problema. Y las circunstancias de ese día, bueno, sin duda a veces hay días más complejos y otros no tan difíciles, pero nuestro rol siempre fue el de buscar canalizar la protesta, tratar de articular con las autoridades que nos reciban y contener a la gente, ¿no? Seguro. Ese día yo recuerdo particularmente que sorprendió cómo terminó en esa manifestación, esa movilización, sobre todo por los incidentes que ocurrieron después de esa manifestación que ya venían, como usted bien lo reflejaba, desde hace varios días. Ustedes en las últimas declaraciones a la prensa hablaron de que hay una intención económica, sobre todo por parte de la querella y de los policías, obviamente. Sí, es así. Hay una pretensión de un resarcimiento económico de parte de ellos.
Así que bueno, eso en definitiva hoy, diríamos, una instancia de mediación, que no hubo acuerdo, y ahora estamos en una instancia penal, pero ya uno de ellos ha iniciado una acción civil. Claro. También. Saliendo también de este tema, ¿cómo está la situación del campo aquí en la provincia con respecto a esto que también se estaba pidiendo en ese momento? Bueno, nosotros terminamos, diríamos, la anterior cosecha, que se termina, diríamos, en el primer semestre. Hubo una cosecha buena a nivel de soja y maíz, que son los dos cultivos más significativos en la parte agrícola, diríamos. Ahora estamos en plena, diríamos, diríamos, evolución de la cosecha fina, que es trigo y lino. Así que hubo un buen rendimiento. Hay, como todo, un aumento de los costos. Estamos, diríamos, con un aumento de costos de producción, de todo lo que busquemos, de la electricidad, los problemas derivados del aumento de los combustibles, todo. De hecho, la semana pasada nuestro sector acordó con la parte, diríamos, de los empleados rurales un 22% de aumento. Así que bueno, se necesita un replanteo, o por el lado de la reforma fiscal, que sería la alternativa para bajar los costos, porque la presión fiscal incide sustancialmente, o bien por un cambio, diríamos, en cuanto a lo que es la matriz de costos hacia el sector. Los precios internacionales tienen variantes, tienen condiciones, no es tan, diríamos, fácil incidir, pero sí hacia adentro tenemos bastante de problemas en ese sentido, ¿no? También es caro el financiamiento, bueno, hay productores que siguen endeudados, pero bueno, hay otras cuestiones que nos han mejorado, diríamos, no hay más ROEs, se puede comercializar, se han eliminado las retenciones de todos los cultivos alternativos a la soja va a empezar el año que viene con un 0,5 por mes. Bueno, hay otro ánimo en el sector productivo y también hay dificultades que no se van a resolver de un día para otro, ¿no? Seguro. Alfredo, le agradecemos mucho que haya venido. No, es un gusto. Muchas gracias por invitarme.